Hay temas en la Biblia que no sé si les ha pasado, pero los pasamos por alto porque no los queremos entender o porque hemos asumido que son difíciles. Pensamos, esto no, es muy duro para mí. ¿Han escuchado hablar de la profecía de las 2300 tardes y mañanas? O la profecía de los 2300 años, que es lo mismo, ¿sí? ¿Han escuchado hablar? Muchos no serían capaces de explicarla. ¿Y la profecía de las 70 semanas? Muchos no serían capaces de explicarla. ¿Y la doctrina del sábado? Ahí todos sabemos explicarla. Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Muy fácil así, ¿no? ¿Está bien? Ahora, hay otras doctrinas. La justificación por la fe. Opa. Me acuerdo que el primer libro que me regalaron, cuando recién me bauticé, yo no soy adventista de cuna, y cuando recién me bauticé, me regalaron un libro que se llamaba 95 tesis de justificación por la fe. Toma, como para no leerlo. Les confieso, nunca lo leí. Lo leí después de, no sé, creo que habían pasado 15 o 20 años, recién me vi en condiciones de leerlo y no era tan difícil de entenderlo. Y así van temas. Pero hay doctrinas que nos distinguen, ¿no? ¿Cuál es la doctrina de la iglesia adventista? ¿Cuál es la doctrina fundamental de la iglesia del pueblo de Dios en la tierra? ¿El juicio investigador? ¿Santuario? Ya nadie dice el sábado. Vamos ganando. Quiere decir que hemos estudiado la lección de la escuela sabática y vamos aprendiendo cosas. Muy bien, correcto. Es la doctrina del santuario. Y la doctrina del santuario, si yo le pregunto a uno de ustedes que me la explique, calculo que más de uno me la explicaría, pero hay otros que quizás no saben explicar la doctrina del santuario. ¿Cómo va la doctrina del santuario? ¿De qué va la doctrina del santuario? ¿Sí? La doctrina del santuario no era para el pueblo judío, no era para el pueblo de Israel, mejor dicho, en vez de judío, no era para el pueblo de Israel, no fue dada para ellos. ¿No es que se acabó todo cuando vino Jesús? ¿Y se acabó todos los rituales? ¿Se acabó la ley ritual, como dicen muchas iglesias? ¿Eso es verdad? Sí, eso es verdad. La ley ritual se acabó. Cuando vino Jesús se acabó. Lo que no ha cambiado es la ley moral. Pero la ley ritual, todos los sacrificios. ¿Hay santuario ahora? No hay santuario en ningún lugar. Ni los propios judíos, ni siquiera los ortodoxos tienen un lugar como tal, así, ¿no? ¿Sí? Entonces, santuario ya no hay en la tierra, pero hubo un santuario en la tierra. ¿Sí? Entonces, la doctrina del santuario es muy importante porque nos permite entender todo lo que creemos. Miren lo que les digo, todas las eran 27 durante muchos años, ahora creo que son 28, ¿no? O no sé si en el último congreso aumentaron, 28 doctrinas fundamentales de la iglesia están basadas en cierta medida en el santuario. Si nosotros entendremos la doctrina del santuario, estamos entendiendo la justificación por la fe. Y veremos que hay una serie de ramitas más que salen de ahí del santuario que nos pueden ayudar a entender mejor todas nuestras doctrinas, ¿no? En Hebreos, capítulo 8, Pablo ya saben que era un tipo muy estudiado, muy formado. No era Pedro, no era Juan, no eran personas, no. Pablo era un tipo estudiado, había estudiado teología, era uno de los maestros, de los mejores alumnos de un maestro llamado Gamaliel, o sea que era un tipo muy formado. Y él escribe esta carta a los hebreos, ¿sí? Y en el capítulo 8, versículo 1, dice, ahora bien, el punto principal de todo lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Versículo difícil. ¿Qué me dice ese versículo? Y así hay un montón de versículos en la Biblia que son muy densos, ¿no? Para entender y para comprender. Miren, ¿por qué es importante hablar del santuario? Y así aquí sí voy a pedir que me pongan estas dos citas. Hay dos citas de Ellen White que están en la introducción del libro que se llama Cristo en su santuario. O sea que más fácil de buscarlo imposible. Cristo en su santuario pone dos citas de Ellen White que no son de ahí, ¿sí? Pero que la primera dice, ahora nos van a arreglar. La correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Si no entendemos el fundamento, quiere decir que todo lo demás que creemos lo tenemos
colgado, con pinzas, ¿sí? Y dice en la segunda, lo que dice mensajes selectos es de donde está la cita original. Y yo les digo que estas dos citas aparecen en la introducción del libro Cristo en el santuario, ¿sí? Ahí las encontrarán. Ahí nos quedamos. La correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Y hay otra más. La otra cita dice, la mente de los creyentes debía ser dirigida al santuario celestial. Creo que ahí la traducción ha sido mal hecha. La mente de los creyentes debería ser dirigida al santuario celestial donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. ¿Hacia dónde debemos guiar nuestra mente? Hacia el santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. Muy bien. Entonces, primera cosa que tenemos que aprender, porque la idea es que hoy, cuando salgamos de aquí, todos ustedes sean capaces de explicar la doctrina del santuario y que todos lo hayan entendido. Espero ser lo suficientemente claro. Espero no liarme un poco. Primero, había un santuario en la tierra, ¿verdad? Que Dios le dijo a Moisés que tenía que construir para que él morase en medio de su pueblo. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Muy bien. Ese santuario de la tierra fue construido según un modelo. ¿Cuál modelo? El modelo de un santuario que había en el cielo. Entonces, primera conclusión que sacamos de aquí. Hay un santuario en el cielo y un santuario en la tierra. Este de aquí es la copia del cielo. Perfecto. Muy bien. ¿Existe todavía santuario en la tierra? Ya no, fue destruido. Ya no existió. ¿Existe todavía santuario en el cielo? Claro que existe. Está ahí. Nadie lo ha destruido. O sea que existe un santuario en el cielo, uno en la tierra, y el del cielo todavía está. Muy importante. Ahora, ¿cómo era el santuario? ¿Qué partes tenía el santuario? Vamos a la primera foto. El santuario tenía estas partes más o menos, para que las entendamos. No tengo el marcador, pero con el dedo me ayudo. Era todo cubierto, este era el santuario, ¿sí? Y esto de aquí se llamaba el atrio. El atrio. Para los que somos o venimos de cuna católica, es más fácil entender porque ustedes ven que en todas las iglesias están las escaleras para subir a la iglesia. Saben que todas las iglesias, la idea era que fueran construidas con escaleras. No, es difícil encontrar una iglesia que esté al ras del... ¿Por qué? Porque daba la impresión de sagrado, de subir. Por eso todas las iglesias son altas también, porque trataban de inspirar respeto y alguna vez hasta miedo. Por eso ponían las gárgolas. ¿Vieron en algunas iglesias antiguas de estilo medieval o que hay aquí mismo, aquí en Figueras? Las iglesias tienen unas gárgolas como unos bichos que están así todos feos. Pues bien, eso es para infundir miedo. Mal hecho, pero bueno, ya está. Entonces, esas escaleras antes de entrar en la iglesia se llama atrio. ¿Está bien? Entonces, el atrio es la parte de entrada, antes de entrar en el santuario propiamente dicho. Tabernáculo todo, y esto era el atrio. Esta parte de aquí. ¿Me siguen? Después entraban en la parte ya cerrada, y en la parte de afuera, en la parte de dentro, había un lugar que se llamaba lugar santo, y un lugar que se llamaba lugar santísimo. ¿Sí? Lugar santo y lugar santísimo. ¿Por qué santísimo? Porque era más santo que el santo, ¿verdad? Santísimo, no era bueno, buenísimo decimos, ¿verdad? El lugar santísimo se llama porque es más santo que el santo, es un plus santo, o sea, muy santo, ¿sí? Y ahí estaba el arca con la gloria de Dios. Imagínense que todo esto de aquí de abajo, este es el atrio aquí, este es ya el lugar santo, donde estoy yo aquí ahora, estoy en el lugar santo, cuidado. Este es el lugar santo, y atrás de esta cortina, porque era literalmente una cortina, este lugar santísimo. Ustedes pueden ver lo que hay ahora aquí atrás. Ese es el lugar santísimo. Ni el sacerdote lo podía ver. ¿Está bien? Muy bien. Lugar santo, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Perfecto. Ahora, ¿qué había en cada lado? Es bueno saber que cada cosa tiene su simbolismo. Muy bien. En esta parte del atrio, aquí entraba el pueblo. El pecador entraba aquí y ahí dejaba su sacrificio. Esto se llamaba el altar del sacrificio.
Ese altar tenía 4 cuernos. Bueno, ahí no se alcanza a ver, ¿no? Pero tenía 4 cuernos, 4 puntas. Y aquí se ofrecía el sacrificio. El pecador entraba hasta aquí. Ahí traía el animal que traía, de acuerdo a si tenía dinero o no, traía un animal más grande o más pequeño, que podría ser un becerro en los que tenían más dinero y que podría ser hasta una palomita en los que no tenían tanto. O los que no tenían ni siquiera para palomitas, pues traían harina y aceite, un poco de lo que tenían. ¿Está bien? Entonces, todo el mundo presentaba aquí un sacrificio. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Aquí había un lavabo, una fuente de agua, que era para limpiarse, porque se mataba el animal. Entonces había que limpiarse el sacerdote antes de entrar ahí. Por más que traía sangre en una vasija, pues él se lavaba un poco. ¿Por qué? Porque iba a entrar en el lugar santo. ¿Está muy bien? Entrando al lugar santo, ahora todo es imaginación, quiero que empiece a imaginarse. Aquí estaba, hubiéramos puesto aquí una mesa, ¿no? Pero bueno, aquí estaba el altar del sacrificio, aquí él se lavaba las manos y entraba en el lugar santo. En este lado de la izquierda estaban los candelabros, ¿sí? Aquí habían candelabros. Los candelabros con la luz representan el Espíritu Santo. Ahí estaban los candelabros. A la derecha, aquí había una mesa con los panes de la proposición. Imagínense que esta es la mesa y aquí habían panes. ¿Qué representa los panes? El pan de vida, ¿qué es? Nuestro alimento es la palabra de Dios, ¿sí? La mesa de los panes de la proposición. Que se acuerdan que una vez entró David y se comió unos porque tenía hambre, etcétera, etcétera. Pues bien, aquí estaban. Y aquí justo enfrente de este lugar estaba el altar del incienso. Un altar del incienso con un incensario pequeño, ¿sí? Un recipiente así, que lo movían así. Entonces subía el humito. El humo subía y como la cortina no daba hasta el techo, a propósito, ¿saben para qué? Para que el humo pudiese pasar al lugar santísimo. El incienso significaban las oraciones de las personas o la oración del sacerdote por el pecador, porque traía el sacrificio. Yo traigo aquí el sacrificio de Héctor, que saben que le ha tocado la cabeza aquí, ¿no? Hoy lo contó. Pero bueno, entonces traigo el sacrificio de Héctor, pum, lo traigo y traía la sangre. Aquí el sacerdote tiraba un poco de la sangre aquí en la cortina, la manchaba. Quedaba manchada la cortina. Miren cómo Dios es un Dios de detalles, por eso la cortina tenía un color oscuro. Era azul y era púrpura. No era amarilla. Imagínense cómo hubiera quedado, o una cortina blanca. Hubiera quedado todo feo. No. Se tiraba aquí la sangre y aquí hacía así y las oraciones del sacerdote pasaban al lugar santísimo. ¿Vamos siguiendo hasta aquí? ¿Qué había en el atrio? El altar, ¿sí? Un altar como una churrasquera, ¿sí? Como una churrasquera, más o menos, sí, era grandita, era más o menos, entraba un becerro, ¿no? Entonces, era como una gran churrasquera, una gran parrilla, y ahí lo ponían, porque la quemaban también, ¿eh? Acuérdense que era una parrilla, ahí se ponía, se presentaba el sacrificio, se lavaba las manos, entraba, mesa de los panes, que representa la palabra de Dios, candelabro, que representa el Espíritu Santo, y el incensario, ¿sí? Que representaba las oraciones que el sacerdote hacía por el pecador. ¿Está bien? La sangre toda quedaba aquí. Ojo con eso, no les estoy diciendo a propósito por qué la sangre se quedaba aquí. ¿Cómo no daba olor? Porque la sangre da olor y no sé. Pero quedaba aquí, manchado todo. Después salía el sacerdote, pues y terminaba el sacrificio y ya está. Ese sacrificio se hacía 2 veces al día. En la mañana, llamado matutino, y el de la tarde, llamado vespertino. ¿Sí? Todos los días el sacerdote. ¿Quién hacía ese sacrificio? ¿El sumo sacerdote? Los sacerdotes, todos los sacerdotes. Hombre, cansador. Imagínate toda la mañana pecadores viniendo a presentar sus sacrificios. Toda la mañana, eso no paraba de funcionar, ¿no? Iban presentando, pim, pam, pum, y estaban el sumo sacerdote también, pero no intervenía ahí. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a poner, hay una foto ahí de las partes de los implementos que habían en el santuario. Miren, quedémonos ahí un poquito. Lugar santo. ¿Qué es esto?
Pueden hablar fuerte porque se trata de que aprendan hoy todo esto, ¿eh? La mesa. ¿Qué había en la mesa? Panes. ¿Qué representan los panes? Perfecto. ¿Qué había al lado izquierdo? Candelabro. ¿Qué representa el candelabro? La luz del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu. ¿Qué es esto? Incensario. ¿Y qué había dentro del incensario? Incienso, hombre. Incensario, incienso, incienso. Bueno, incienso. ¿Y qué representaba el incienso? Perfecto. ¿Y qué había aquí dentro? El lugar santísimo. ¿Y qué había dentro del lugar santísimo? Solo había un mueble. El arca. Solo estaba el arca del pacto. Nada más. Que en un tiempo, no siempre, ojo con esto, porque a veces pensamos que todavía sigue por ahí, que en un tiempo tuvieron, ¿qué había dentro del arca? Los 10 mandamientos. Las 2 tablas de los 10 mandamientos. 2 tablas de piedra. La vara de Aarón que floreció y el maná. ¿Eso está hasta el día de hoy en el arca? Nadie lo sabe, posiblemente no. Lo que sí están son los 10 mandamientos. Y esta arca era sagrada, ¿saben por qué? ¿Porque era hecha de oro? ¿Por qué? Porque estaba dentro los 10 mandamientos. Esa arca sin 10 mandamientos no tenía ningún valor, más que el valor monetario. ¿Verdad? El arca está ahí. El arca tenía una tapa. ¿Sí? Y en esa tapa estaba adornada con dos ángeles. ¿Sí? Con 2 ángeles. Y los 2 ángeles estaban más o menos en esta posición, mirando hacia la tapa y con las alas así. ¿Sí? ¿Nos veamos? Miraban hacia ahí. Esa tapa se llamaba propiciatorio. La tapa, quédense. Si no se acuerdan propiciatorio, pues la tapa. ¿Y qué se hacía en esa tapa? Ahora les voy a contar. Pero, y eso era todo. Y estaba la presencia de Dios sobre este lugar. El santuario, pues, tenía el atrio, que era la parte de afuera, el patio. Tenía la parte, y adentro estaba dividido en 2 lugares. ¿Sí? Vamos a decir, imagínense en su casa, o los que viven en piso, imagínense una casa. El atrio es la entrada, donde está el jardín. La sala, donde usted recibe a los invitados, es el lugar santo. Y la habitación es el lugar santísimo. ¿Sí? Se entiende perfectamente. Eso era el santuario. Y cada cosa representaba algo. El tema estaba todo en el lugar santísimo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos después a explicar ya vamos viendo qué significa cada cosa. La gloria de Dios estaba ahí. ¿Sí? Y se presentaban sacrificios cada día y cada día, menos un día. Había un día que era especial, que ya vamos a llegar. ¿Sí? Un día que era especialísimo para entrar en esto. Vamos entendiendo el santuario, sabemos lo que representa, sabemos lo que está la palabra de Dios dentro, el Espíritu Santo, las oraciones, tiene que haber. Ahora, ese santuario, si no había sacerdote, pues no se podía realizar sacrificios. Si los sacerdotes hacían huelga, el santuario estaba cerrado. ¿Verdad? Muy bien, tenía que haber un sacerdote. Y encima de todos los sacerdotes, un sumo sacerdote, que era el jefe de los sacerdotes. ¿Está bien? Entonces, el sacerdote era el que recogía la sangre, la llevaba hasta aquí, la tiraba, presentaba y volvía. Era el pontífice. ¿Les suena lo de pontífice? O sea, era el puente entre el pecador que se quedaba aquí y Dios que estaba aquí. Él era el puente, el medio de conexión. El pontífice era el único que podía realizar eso. Y ojo, ¿podía cualquier persona, cualquier levita venir y hacer esto? No, solo los sacerdotes. Solo los sacerdotes podían hacer ese puente. De ahí viene que el santuario también nos dice que solo tenemos un sumo sacerdote, dice la palabra de Dios. No es que hay un montón de santos, hay un montón de personas que le podemos pedir. Hay un sumo sacerdote, un solo sumo pontífice entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. ¿Estamos? Perfecto. Hermanos, se presentaba el sacrificio y todo. Ahora, como comprenderán,
después de pasarse un año tirando sangre aquí, esto se ensuciaba. El altar, la parrilla como parrilla que había, el altar del sí, se ensuciaba. Y había un día que había que hacer limpieza, había que purificar el santuario. ¿Sí? Un día en que se tenía que purificar el santuario. Ese día era el día de la expiación. Era el día de es sacar para afuera. De sacar, pío, es algo malo, que mancha, algo o pecado en términos espirituales. Expiación, sacar el pecado del pueblo. Porque el pueblo seguía pecando, ¿verdad? Traían su sacrificio, pero seguían pecando. Muy bien. Entonces, había un día que se llamaba el día de la expiación. Ese día, los judíos, el pueblo judío, los israelitas lo conocían como el Yom Kippur. Ese es el famoso Yom Kippur. Cuando escuchen hablar, Yom Kippur es el día de la expiación. ¿Está muy bien? Ese día era diferente, ¿por qué? Ese día era diferente porque ese día el pueblo no podía ir a trabajar. Nadie trabajaba. Todos ayunaban. Todo el mundo tenía que ayunar, ¿eh? No era que estas personas podían hacer su vida como los demás días. Los demás días el pecador venía, presentaba su sacrificio, oraba y se iba a su casa y hacía su vida y todo y seguía trabajando y todo. No, no. El día de la expiación, el día del Yom Kippur, ese día la gente, nadie del pueblo iba a trabajar. ¿Saben lo que es nadie? Nadie. Ahí no había que no, que los médicos pueden ir porque si hay una urgencia, no, que los bomberos por si acaso, que no, por si no la luz, que aquí. No, no, nadie trabajaba. No había farmacias de guardia ni nada. Nadie. Todo paraba. Los que estaban viviendo en el pueblo o vivían relativamente cerca, venían ese día cerca al santuario. Los que vivían lejos, estaban en Grecia, estaban en países lejanos, ese día todos ayunaban y se ponían mirando hacia Jerusalén o hacia el santuario. Primero hacia el santuario. Cuando ya hubo Jerusalén, miraban hacia Jerusalén. Costumbre que después los musulmanes han adoptado con eso de mirar para la Meca, ¿saben, no? Vamos a mirar a la Meca, pues bien. Nace aquí la historia. Vamos a mirar hacia el santuario y después hacia Jerusalén. Y miraban todos. Muy bien. Ese día, el sacerdote que hacía el sacrificio, que era uno solo, no había uno en la mañana y uno en la noche, era el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes. Ese día, el sumo sacerdote solo sacrificaba 2 animales. Y ahí viene el otro gran error que a veces cometemos. Hay 2 corderos, traía 2 corderos, porque decimos el cordero de Dios. Entonces el tema es, ¿eran 2 corderos? No, eran 2 machos cabríos. No eran 2 corderos. ¿Está bien? Eran 2 machos cabríos. 2. A uno lo sacrificaban y al otro no. ¿Está bien? Entonces, ese cordero, la gente se ponía alrededor del santuario, alrededor de todo el santuario, se ponía la gente. Pongamos el santuario ahora, la otra, por favor, la foto donde está lo del atrio. Esas son las partes del santuario, que ya las vamos a ver ahora. ¿Sí? Pero hay una anterior. Y entonces la gente se ponía alrededor de la carpa, más que carpa, lo que cubría, ¿no? ¿Cómo se dice? Del perímetro que cubría todo el santuario. La gente se ponía alrededor. ¿No está? La anterior. La anterior. Esa. La gente se ponía aquí. Hermanos, y todos estaban en un silencio que cortaba el aire. ¿Sí? Primero empezaba el sacrificio, se escuchaba, me imagino, alguna cosita, algún ruidito por ahí, ¿sí? Algún niño que lloraba y no sé, alguna cosita pasaba. Algo se escuchaba. ¿Sí? Entonces el sacerdote le traían el macho cabrío. Él lo agarraba aquí en el atrio. Mataban el macho cabrío. ¿Sí? Lo mataban. Lo mataba el sacerdote, ¿eh? Lo mataba el sacerdote. Vertía la sangre y entonces entraba el sumo sacerdote aquí con esto
que ese día usaba una ropa muy especial. Todo lo que le estoy diciendo es importante, ya verán por qué. Usaba una túnica especial. Pero lo que más llamaba la atención, o lo más importante, lo que tenemos que acordarnos es que el vestido del sacerdote en la orla, en el borde, tenía campanitas. Campanitas, como cascabeles. Entonces, cuando él caminaba, clink, 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 hacían las campanitas. Cuando él se quedaba quieto, pues dejaban las campanitas de sonar. Porque eso es importante, ya lo vamos a ver ahora. Se quedan con eso del vestido del sumo sacerdote. Muy bien. Ese día el sumo sacerdote presentaba el sacrificio, traía la sangre y entraba. Venía hasta el lugar santo, subía hasta aquí. Hacía todo el mismo ritual, solo que había una gran diferencia. Había un momento que el sacerdote, que era el único día del año, entraba en el lugar santísimo. Abría la cortina y se metía. Se metía ahí. Miren, se ponía delante de la presencia de Dios. La gente lo veía al sacerdote cuando iba caminando aquí. Dicen que cuando él iba caminando aquí, el Espíritu de Profecía lo cuenta que la gente se quedaba ahí, sí, en absoluto silencio, y empezaban a orar y a pedir perdón por sus pecados porque sabían que era el momento. Miren que hay citas que dice que nadie, o sea, en la palabra de Dios en Levítico dice que aquel que no estaba en recogimiento en ese momento sería cortado del pueblo. De hecho, en la Biblia hay un ejemplo de una familia entera, en ese momento estuvieron pensando en otra cosa. Era un momento trascendental, o sea, el más importante. El sumo sacerdote entraba y la gente estaba aquí. ¿Y cómo la gente sabía que él iba caminando? ¿Por dónde iba? Porque escuchaba el tilín, 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 tilín de las campanitas. ¿Sí? Y escuchaba. Y llegaba hasta ahí. Y cuando entraba delante de Dios, se paraba. Y cuando se paraba, pues dejaban de sonar las campanitas. Y la gente en ese momento se ponía a orar, orar, orar por el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque sabían que cuando volviesen a sonar las campanitas, quiere decir que él ya había dejado de orar. Porque se estaba volviendo. Paréntesis. Era tan importante, era tan sagrado esto, que los sacerdotes, dicen unos historiadores, entraban con una soga atada al pie. Y la soga daba hasta afuera, porque más de una vez un sumo sacerdote murió, por no prepararse bien, murió delante de la presencia de Dios. Y tenían que tirarlo el cuerpo. Ojo. ¿Sí? Pero no porque salía Dios así ofendido. No, era la gloria de Dios. Es como usted, cuando sale al sol y no sale preparado, sale sin gafas de sol, pues mira y el sol te manda sus rayos. No, te quema porque es sol. Y el sol tiene unos rayos y es su naturaleza de ser sol, y si lo miras así te vas a quemar. ¿Verdad? Pues así pasaba con la gloria de Dios. Entonces el día de la expiación el sumo sacerdote entraba y se quedaba en el lugar santísimo. Ahí él salía. Y cuando salía, sonaban las campanitas nuevamente, el pueblo estallaba en júbilo porque sabía que Dios les había perdonado su pecado. Todo el pueblo estaba limpio. El sacerdote esa sangre la ponía hasta en los cuernos en el altar de afuera. Ese día se limpiaba todo. Bueno, toda la ceremonia de limpieza empezaba antes, ¿no? La ceremonia que estoy contando es la final. Y salía, y esa sangre, porque salía con sangre de nuevo, parte la vertía delante, la ponía delante del propiciatorio, para que Dios perdonase los pecados, las tiraba encima, y me imagino que se consumía. No lo dice la Biblia, me lo imagino yo. Pero me imagino que hervía, no sé cómo hacía, pero desaparecía. Y parte la traía, y la ponía en el otro macho cabrío que había quedado con vida. Había traído dos, ¿me siguen? Uno lo había matado, había entrado con la sangre y el otro estaba afuera. Lo traía, ponía las manos sobre el macho cabrío y le decía, ahora todos los pecados del santuario de todo el año, de todas las personas, pasan hacia ti. Y ese cabrito se llamaba, o ese chivo, se llamaba el chivo expiatorio. Por eso hasta el día de hoy se sigue usando chivo expiatorio cuando le quieren echar a alguien la culpa de algo, ¿no? Que carga con todas las culpas. Eso era el chivo expiatorio. Y ese macho cabrío, había una persona designada.
una persona designada ya agarraba ese macho cabrío, se lo llevaba al desierto y ahí el macho cabrío se quedaba en el desierto para morirse de hambre, y ahí ya no tenía el macho cabrío con quien estar y ahí se moría de hambre. ¿Sí? ¿Qué pasaba el día de la expiación? ¿Cuántas veces al año pasaba el día de la expiación? 1. ¿Quién oficiaba ese día? ¿Todos los sacerdotes? El sumo sacerdote. ¿Cuántos sacrificios se ofrecían ese día? 1. ¿Cuántos animales eran? 2. ¿Y cuál era la diferencia en ese día? Que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Ya no había incienso. Él se metía directamente a presentar sus oraciones. ¿Está bien? Y eso es lo que pasaba. Y esto era conocido, bueno, salía chivo expiatorio y chivo expiatorio era llevado. Eso era conocido como el día de la expiación o el famoso Yom Kippur. Y ahora, toda esta historia, esta novela, todo esto, ¿qué es lo que tiene que ver con nuestra salvación? ¿Qué es lo que tiene? Miren, cada cosa representaba una cosa. ¿Sí? Primero, ¿a quién representaba? ¿Por qué Dios hizo todo este ejemplo? Porque dijo, cuando le manda a construir todo, le dice que esto será un tipo, un modelo de lo que pasa y pasará. Entonces, el animal que muere en lugar del pecador, ¿quién es? El Cordero de Dios. ¿Quién se llama el Cordero? Llámelo por nombre. Jesús. Él era. ¿Y el sacerdote quién era? Jesús. Él también es el sacerdote, es el único pontífice que puede interceder. Y el lugar santísimo que está en el santuario del cielo es el lugar donde está la gloria de Dios, donde está Dios mismo. El trono de Dios está en el lugar santísimo. ¿Sí? Y cuidado, no es que hay una teoría, no van a escuchar por ahí que dice que todo el cielo es su santuario. No, hay un santuario en el cielo. El cielo es el cielo y hay un santuario en el cielo. Y Jesús está en este momento en un lugar santísimo. ¿Sí? Entonces, es importante entender esto porque aquí viene la otra cuestión. Las 2300 tardes y mañanas. Hoy no es día para estudiar eso. Ya si quieren otro día nos sentamos, lo conversamos. Pero miren, solo sepan una cosa. Las 2300 tardes y mañanas empiezan tienen el mismo inicio que la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas está dentro de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Profecía de 2300 va de aquí a aquí, las 70 semanas están aquí, dentro. ¿Está bien? Hacen parte. Muy bien. Resulta que nuestros antepasados, hace muchísimos años, ya casi 200, se pudieron estudiar la venida de Jesús. Y se pusieron a estudiar las profecías de Daniel 8, Daniel 9, a ver qué decían acerca de la vuelta de Jesús. Y vieron que había una profecía que decía, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿Purificado? ¿Cuál era el día de la purificación? El Yom Kippur, el día de la expiación. Purificado era el día que se hacía la limpieza general. ¿Seguimos? Entonces muchos calcularon, ¿y de dónde lo empezamos a contar? Pues como Dios no quiere que haya malas interpretaciones, mandó al ángel a decirle, sabe y entiende que desde el decreto para reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe están determinadas 70 semanas sobre mi pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, le dice cuándo tiene que empezar a contar. No es desde la muerte de Matusalén, de la muerte de Adán, que es de Abraham, ni historias. Le dice, desde el decreto para restaurar Jerusalén, empieza a contar esto. ¿Y eso cuándo pasó? ¿Eso cuándo pasó? No, ahí se cumplió. Díganlo sin miedo, porque si no lo saben, ¿qué pasa? No vamos a reprobar a nadie, ¿no? O sea, no. ¿Qué pasó ese día? Miren, Jerusalén fue llevada por los babilonios, cautiva, y cuando entraron los babilonios destruyeron toda Jerusalén, pero destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, destruyeron todo.
Entonces, ¿qué pasa? Que ellos querían volver a su pueblo y querían reconstruir Jerusalén. Entonces fueron pasando los reyes y nadie iba a reconstruir Jerusalén. Y se dieron 3 decretos. El primero no se cumplió. El segundo, bueno, fue quedando por ahí hasta que aparece un rey. El que siguió al marido de Esther. ¿Vieron que todos son parientes? El marido de Esther se llamaba Jerjes, ¿sí? También conocido como Asuero en la lengua de ellos, ¿sí? Entonces, Asuero, el rey este, marido de Esther, muere. Después viene otro rey que se llama Artajerjes. Y ese Artajerjes da un decreto. Y dice, vamos a reconstruir, voy a dar permiso para que reconstruyan Jerusalén. Y no solo eso, sino que les voy a dar madera, les voy a dar material y voy a dejar que vayan. Y lo manda a su mayordomo, a su copero, lo manda, le dice, pues podés ir ahí a reconstruir parte de eso. ¿Sí? Por eso hay un libro que se llama Esdras y Nehemías. ¿Les suena? ¿Sí? Nehemías, pues bien, va por ahí la cosa. Entonces, lo manda a reconstruir. Ese decreto se da en el otoño del 457. Ese es el decreto. Entonces, si ustedes empiezan a contar las profecías, los 2300 empiecen ahí, verán hasta dónde llegamos. Si cuentan desde el 457, las 70 semanas, verán que se llega a Jesús. Para que no haya dudas, Jesús le dice, mira, 69 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y a la mitad de la semana, miren lo que le dice, desde 69 están determinadas sobre tu pueblo hasta el Mesías, o sea, hasta cuándo aparecería Jesús. Miren, el decreto se firmó en el otoño del 457, 457, 456, para que se lo acuerden, 457, ¿sí? ¿Se acuerdan? Desde el otoño, ¿y Jesús fue bautizado cuándo? En el otoño del año 27, las 69 semanas. Y después dice, después en la última semana la corta por la mitad y le dice, a la mitad de la semana, ¡pum!, cesará el sacrificio. Muere Jesús. Y después de eso pasarán 3 años y medio más. Y dice, y ahí se acabará todo. ¿Por qué? El apedreamiento de Esteban. Y alguien me preguntó, ¿y por qué lo apedrearon a Esteban? Porque ese día se reunió el Sanedrín y rechazaron de plano entre todos oficialmente que no querían saber nada con Jesús. ¿Sí? Pero bueno, hoy no era de profecías. Yo a lo que iba es a esto, que desde ese momento, y miren por qué es importante, 457 le dice, 2300 tardes y mañanas pasarán para que el santuario sea purificado, para que empiece el día de la expiación, para que empiece el Yom Kippur, y eso es 1844. Que nuestros antepasados, nuestros padres de la iglesia pensaron que era el día que vendría Jesús. Pero después leyeron que decía, no, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, o sea, empieza el Yom Kippur. O sea, hermanos, en 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué hacía el pueblo en el día de la expiación? ¿Qué hacía el pueblo cuando el sacerdote entraba? Recogimiento, y se preocupaban con temblor y temblor de su salvación, y se preparaban. O sea, hermanos, en 1844 dejaron de sonar las campanitas. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote se metió al lugar santísimo, y ahí está. Y no ha salido desde 1844. Si entendemos el día de la expiación, quiere decir que en 1844 nosotros empezamos en el día de la expiación. ¿Me siguen hasta aquí o no? Vuelvo para atrás, ¿eh? ¿No? Pero no lo digan porque están cansados, sino porque quieren. Entonces, en 1844 empezó el ministerio de Jesús en el lugar santísimo. Y este es el momento del silencio. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en cualquier momento el sumo sacerdote saldrá de ahí. Y la Biblia dice que cuando esto pase, el que sea santo, que lo siga haciendo. Y el que no es santo, que lo siga haciendo porque ya no hay tiempo, ya se acabó el tiempo. Ya no te puedes arrepentir ni poner, ya está. Eso es lo que también conocemos como que se cierran las puertas de la gracia. ¿Sí? La gente dice, se cierran las puertas de la gracia. Es ese momento cuando el sumo sacerdote esté
viniendo. El tiempo que vivimos nosotros de toda esta historia no es un día de sacrificio, de cualquier día. Estamos viviendo en el día del Yom Kippur. Estamos viviendo en el día de la expiación. Y ese día tiene un inicio y un final. Ya comenzó en 1844 y ya se han pasado ¿cuánto? A ver, los que son rápido de matemática. 1844 son 136 y 20, 180 años, ¿no? 180 años. Bueno, sí, ya está. Pero son bastantes, ¿verdad? Miren todo el tiempo que ha pasado. Entonces, Jesús, cuando decimos que está en el lugar santísimo, está en el lugar santísimo literalmente del santuario que hay en el cielo. Entonces, ¿por qué hay que entender la doctrina del santuario? Porque la doctrina del santuario me dice que hay un animal, un cordero, que la sangre de ese cordero es la que me salva. Y nosotros entendemos que el cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesús. Que gracias a esa sangre yo soy salvo. Que hay un sumo sacerdote, que es Jesús, que está delante del trono de Dios intercediendo por nosotros. Solo que este sumo sacerdote, ¿qué hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación? Traía la sangre en una vasija. Jesús está así, sangrando literalmente, mostrando sus manos, sus heridas. Esta es la sangre, mira. Por esta sangre te pido que los perdones. No me digan cómo, pero lo mejor de todo, y esto a mí sí me emociona mucho, es que Jesús es capaz de interceder por cada uno de nosotros con nombre y apellido. No es, yo te pido por todos mis hijos de la iglesia de Figueras. No. Él sabe bien cómo te llamas, con tu nombre, con tu apellido, Él intercede por ti con nombre y apellido. Muy fuerte, ¿no? Solo Él lo puede hacer. Mira, esta es la sangre. Yo te digo, perdónalo porque yo entiendo lo que es eso. Hoy alguien dijo, Jesús, cuando lloró por Lázaro, se identificó con el sufrimiento. ¿No? Él sabe, se te murió tu padre, tu madre, quien sea, y vos lo sentiste. Jesús sabe lo que sientes. Te es difícil aguantar el apetito, el hambre, porque no podés, es más fuerte que vos. Jesús sabe lo que siente, Él pasó hambre. Tienes una tentación, algo que te tira, Él te entiende porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. No en las mismas tentaciones nuestras, pero sí en las equivalentes. Y cuando sabe que nosotros nos esforzamos y no conseguimos, Él nos entiende. Por eso vino aquí, para entendernos. Jesús vino para entendernos literalmente. Y como Él tiene una comunicación muy estrecha con su Padre, ahora Dios Padre, que no es serio que está esperando, bueno, por tu sangre lo perdono, lo voy a perdonar. No, Jesús no vino para tranquilizar y aplacar al Padre, no. El Padre lo envió para salvarnos a nosotros. Si el papá no lo hubiera mandado, si Dios Padre no lo habría mandado, no habría venido. O sea, se ofreció Él, ¿no? Quiero decir que si el Padre no lo autorizaba, Él no venía. O sea que, imagínense, Él ahí, Él es el Cordero, Él es el sacerdote, pero que lleva, al igual que el otro sacerdote, la sangre en sus manos, pero no en una vasija, sino en sus heridas. Y Él lo lleva. Y cuando Jesús salga, se acabará todo. Él saldrá y vendrá y pondrá todos los pecados sobre el chivo expiatorio, sobre Satanás. Las pondrá todas. Y lo mandará al desierto. Porque como ya cuando Jesús venga, ya no habrá nadie aquí con vida, porque los salvos, espero que todos, por eso digo, me incluyo, habremos ido al cielo, pues Satanás estará en el desierto literalmente. No tendrá nadie a quien tentar y se quedará aquí. Porque así dice la Biblia. O sea, ¿se dan cuenta que el santuario y el ritual de santuario es toda la historia de la humanidad? Y que se ha repetido todo hasta el día de hoy. Menos la parte que Él sale. Solo falta la parte que Él sale del lugar santísimo. Por eso es importante entender la doctrina del santuario.
Pero más que entender la doctrina del santuario, que creo que les ha quedado claro, ¿verdad? Más que entender la doctrina del santuario es entender el momento que estamos viviendo. Ahora, hermanos, yo sé que es muy difícil, miren, yo se los digo por experiencia personal, pero es que es muy difícil. Salimos, la vida, el trabajo, las cosas, nuestros ojitos se van para aquí, se van para allá, queriendo una cosa, queriendo lo otro, cosas materiales y queriendo cosas profesionales y todo, y vivimos en este mundo. Y Dios no ve mal eso, pero eso no nos tiene que hacer perder de vista el momento de la historia que estamos viviendo. Y no es verso, ¿eh? Ah, sí, pero eso ya lo decían desde la época ya casi me iba a salir la voz de nuestro pastor, ¿no? Ah, que a mí me salía cuando dice, ¿no? Que repite así. Ah, a mí me decían esto desde la época de mi abuela, que sí, o que los primeros adventistas. Miren, hermanos, puede que sea verdad. Y hace tiempo se viene diciendo, una cosa sé, y hay que ser muy tonto para no entenderla. Cada día que pasa es un día menos. Cada día que pasa estamos más cerca o más lejos de la vuelta de Jesús. Que ya pasaron 180 años o 150, no sé. Sí, ya se pasaron. Entonces eso quiere decir que ya se pasaron 150. ¿Por qué tenemos que ver, esto ya pasó? Sí, pero no sabemos cuándo puede pasar esto. Y sabemos que cada día estamos más cerca del momento en que el sumo sacerdote salga del lugar santísimo y decida venir. ¿Saben quién es el único que está preocupado con esta historia realmente? El macho cabrío, Satanás. Porque él sabe que va a salir y él se las ve venir. Y sabe que se acaba, que va a ser su fin. ¿Y nosotros? Bien, gracias. Leamos la doctrina del santuario, si no la han entendido. Bueno, yo creo que la han entendido, ¿sí? Por favor, no me digan que no la han entendido porque me va a producir mucha depresión. No, espero que la hayan entendido, pero entendamos el momento que vivimos. Vivimos el momento de la expiación, como ya lo dije. Jesús está viniendo y nos queda poco tiempo. Cuando suenen las campanitas, ya no habrá tiempo para nada. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a estar preparados.